¿Qué pasa en el plano de las aulas, en el plano de las prácticas cotidianas? Afortunadamente pasan diversidad de cosas, es decir, pasan muchas cosas diferentes en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, por supuesto. Esas cosas que pasan en las aulas están fuertemente influenciadas por las ideas teóricas, es decir, yo no creo que lo que pasa en como piensan algunos teóricos, que lo que pasa en las aulas es independiente de las ideas teóricas. Yo creo que no, que están en interacción permanente. En la provincia de Buenos Aires, además, hay una larga historia de trabajo de formación, aunque tal vez desde el punto de vista individual y de un momento específico, un docente puede decir: a mí no me llegó nada, y eso puede ser absolutamente cierto. También es cierto que en la historia de la provincia de Buenos Aires hay mucha experiencia de formación de docentes, hay experiencia sostenida, que se interrumpe, que va para atrás, que avanza, que se amplía, que se reduce, que se transforma en focos, que se vuelve a extender. Hay un ir y venir permanente, pero hay una amplia experiencia de formación, y esa es una de las razones por las cuales creo que hay una dinámica muy interesante dentro de las aulas. A diferencia de otras regiones de América Latina, inclusive de Argentina, donde ese trabajo no ha sido ni tan sostenido ni tan profundo. Hay como un lenguaje común y compartido que también a veces nos trae malos entendidos, porque creemos que estamos diciendo lo mismo y no estamos diciendo lo mismo, pero hay una posibilidad de diálogo muy interesante. Si uno dijera qué puede encontrar en las aulas, algunas personas se quejan de que se encuentra mucha mezcla. Yo creo que es imposible que un docente dé clase recurriendo a una única teoría, porque no hay ninguna teoría que dé cuenta sobre todos los problemas del aula. Un docente siempre no es que hace mal en recurrir a muchas teorías, hace bien porque eso da cuenta de que está preocupado por muchos problemas. Porque lo que pasa dentro del aula está atravesada por muchas dimensiones y no hay ninguna teoría que dé cuenta de todo. La teoría que intenta asir de distintas teorías de referencia y construir una teorización sobre el aula es precisamente las didácticas específicas. Pero que intentan, tampoco las didácticas específicas están siempre estoy pensando en el nivel primario, tampoco están tan desarrolladas que puedan tener respuestas absolutas para cualquier contexto y para todos los problemas de la enseñanza. Hay algunas cosas más desarrolladas que otras, por ejemplo, alfabetización inicial está muchísimo más desarrollado que enseñanza de la gramática en segundo ciclo. Entonces no es real que tengamos el mismo desarrollo, y entonces, bueno, un maestro responsable y serio tiene que tratar de nutrirse de muchas cosas, de muchas investigaciones, de muchos textos de divulgación y demás, para tratar de armar sus clases lo mejor posible. Esto no quita que haya ciertas teorías que son contradictorias y que entonces algunas prácticas muchas veces toman de aquí y de allá de manera contradictoria. Y esto es un tema de debate que tiene que seguir desarrollándose en las capacitaciones, en la formación inicial, en la sala de maestro, en las reuniones con el director, es decir, qué es contradictorio y qué no, qué es mejor para este grupo y qué no, es un tema de debate permanente y está bien que sea así. Ojalá nunca nos pase que podamos decir esta investigación cierra toda discusión, porque eso sería matar el pensamiento crítico y no es esa la idea. Problemas que tenemos en las aulas. Bueno, si uno mira los números ve dónde están los cuellos de botella del sistema educativo, y obviamente los cuellos de botella están en la alfabetización inicial, y otro cuello de botella está entre cuarto y quinto, y parece ser que los números están diciendo que en quinto, y lo que los maestros manifiestan, que es la gran preocupación, es cómo va a pasar a sexto, si no puede leer solo, si no puede escribir solo,
solo nos referimos con cierta autonomía, cierta capacidad para precisamente tomar un texto, leer y decir bueno, dice tal cosa, tener una interpretación más o menos próxima al texto, que es la posibilidad de estudiar no totalmente solo, pero con cierta mínima autonomía. Yo creo que hay muchas más cosas que estas dos cuestiones, hay muchos más problemas que estos, o por lo menos que estos problemas se pueden desagregar en muchos más. Y tal vez plantearlo en términos de tensiones, como lo plantea Delia Lerner, me parece que es interesante. Los maestros de los grados más bajos, de primero y segundo, sienten una tensión, que es muy justo sentir, entre enseñar las letras o enseñar las prácticas como totalidades. Y ahí hay una respuesta didáctica que tiene que ver con cómo podemos, al mismo tiempo que enseñamos prácticas del lenguaje, tomar algunos aspectos del lenguaje escrito y del sistema de escritura precisamente como objeto de reflexión sistemática. Es decir, ese es un problema que la teoría tiene más avanzado, pero que en términos de las aulas todavía es un tema difícil. ¿Por qué es difícil manejarlo? Porque además ahí adentro se teje otro problema, que es el tema del manejo de la diversidad dentro del salón de clase. Es decir, los maestros tienen que poder hacer de esa diversidad una ventaja, y eso como frase es muy bonita, pero en la acción no es una cuestión sencilla de resolver. Es decir, necesitamos mucha más documentación de la práctica, necesitamos discusión, pero además documentación de la práctica donde podamos ver cómo lo resuelve el maestro A, cómo lo resuelve el maestro B, cómo lo resuelve el maestro C, discutir qué ventajas y qué desventajas, cuánto se parece mi aula a la del maestro C y cuánto no, y por qué me sirve la manera que lo está planteando y la que no, más allá de que hay principios didácticos. Acá es importante decir que los principios didácticos, cuando uno habla de un principio didáctico, no está diciendo de una idea que hay que seguir, sino de una idea que la investigación construyó a partir de la práctica en el aula. Hay principios didácticos que nos permiten decir, bueno, por ejemplo, para una situación de lectura por sí mismo, cuanto más avanzado es el grupo de chicos, los distintos grupos de chicos con los que estoy trabajando, menos contexto le doy a la situación, y cuanto menos avanzado, más contexto le doy a la situación, y eso es una respuesta didáctica a un problema concreto. Hay muchas respuestas didácticas construidas, pero por supuesto que no todas. El problema para los formadores es cómo hacemos para poner en común, para democratizar genuinamente todas esas respuestas didácticas que ya están construidas, y no tener que pasar por la situación de que cada docente tenga que construir esa respuesta de nuevo, otra vez, como si no hubiese nada dicho sobre eso. Por supuesto que además construir esa respuesta didáctica no es decírsela al docente, sino hacerle transitar un camino de estudio, de reflexión y de análisis similar al que transitó el didacta, para que él, de alguna manera, igual que como lo pensamos con los niños, la pueda construir genuinamente a su vez y ponerle algo propio. Es decir, porque el tema no se soluciona diciendo esto se hace de tal manera, sino cómo llegamos a la conclusión de que esto es una manera posible de resolver este problema. Y lo mismo nos pasa en las prácticas de estudio, que en realidad se pueden y se deben empezar desde primer ciclo. Ese es otro malentendido, de que estén solamente centradas en el de segundo ciclo, pero ahí en realidad en el segundo ciclo hay muchas más ideas enquistadas, más antiguas. Yo me niego a usar la palabra tradicional, porque tradicional para mí no es despectivo. La enseñanza tradicional tiene muchas cosas muy interesantes de analizar que deberíamos tener en cuenta.
tiene muy buena planificación, tiene muy buen uso del tiempo didáctico, es decir, un montón de cuestiones que son importantes de no tirar el agua con el bebé adentro, ¿no? Pero hay cuestiones como más antiguas, más enquistadas, como el tema de subrayar la idea principal, como el tema de pensar que la idea principal es la idea del autor y no interactúa eso con nada, como pensar que porque yo sé leer en voz alta un texto en segundo o en tercer grado, eso me garantiza que puedo leer cualquier texto en cualquier circunstancia. Son ideas muy enquistadas en las prácticas que es difícil remover. Y ahí hay menos investigación, es decir, hay menos respuestas didácticas ya validadas como tenemos en primer ciclo. Lo cual no quiere decir que no haya ninguna, hay unas cuantas que también podrían democratizarse, es decir, que también están disponibles para la enseñanza. Yo quiero agregar un problema más que para mí es el de la enseñanza, es la reflexión sobre el lenguaje, que incluye a la gramática, pero que no es solo gramática. Creo que es un tema olvidado. Creo que estamos en riesgo si nos olvidamos de que existe una reflexión que es sobre el lenguaje que es posible de decontextualizar, porque eso es un poder importante para el sujeto, en este caso para el alumno, también para el docente, obviamente. Cuando yo sé cómo funciona un objeto, en este caso el lenguaje, yo tengo un poder sobre el objeto que no tengo cuando no sé cómo funciona. Y para mí ahí hay una cuestión que la estamos dejando de lado. Bueno, por esa razón en la carrera el tercer año es exclusivamente reflexión sobre el lenguaje. Es un eje que atraviesa toda la carrera, pero que además en el tercer año tiene un espacio especial. No podemos olvidarnos de que los chicos tienen que saber que un texto está formado por oraciones y qué clase de cosa es una oración y qué clases y por qué no es una cuestión denominativa, es decir, por qué esta frase me suena impersonal y esta otra no me suena impersonal y por qué acá parece que se culpabiliza a determinado sujeto y si la digo de la otra manera parece que se culpabiliza exactamente al otro sujeto. No importa tanto si sabe qué es una oración impersonal, si sabe lo que es la voz pasiva, si sabe lo que es el sujeto tácito. Lo que pasa es que esas denominaciones las voy a necesitar para poder dialogar. En definitiva las necesito para poder dialogar, pero no es un tema de saber denominar, sino de saber cómo funciona el lenguaje. Es un tema, en definitiva, de poder. En realidad, toda la enseñanza es un tema de poder. Hace pocos días escuchaba un programa de televisión donde se discutía sobre la lectura, estamos próximos a tener los resultados sobre la encuesta nacional de lectura, en el contexto de los consumos culturales, etcétera, y entonces se decía, bueno, si leer clásicos, si no leer clásicos, si tiene el mismo valor, no era exactamente lo que decían, pero era la idea, si tiene el mismo valor cierta literatura infantil no consagrada, que la literatura infantil consagrada, que los textos de literatura universal. Y a mí me llamó la atención que nadie en esa mesa puso sobre la mesa el tema de poder, del poder. La verdad que a mí me tiene muy sin cuidado si Poe, por ejemplo, es una lectura culta o no es una lectura culta. La verdad no me interesa. Lo que sí me interesa es que todos puedan, es decir, poder leer a Poe. Y también me interesa que si un niño lleva a la escuela un cuento que compró en el kiosco de la esquina y que uno lo ve y desde el punto de vista adulto y desde el punto de vista de los parámetros cultos de la literatura no le ve ningún valor a eso, también pueda incluir eso junto con otras cosas que la escuela ofrece y que ese sujeto
seguro que va a elegir lo otro. En realidad va a elegir lo otro, pero no por una imposición de la escuela, sino porque la escuela le abre un mundo, es decir, le da el poder de conocer el todo. Y dentro de eso va a poder elegir. Es decir, ahí hay una tensión que uno la podría formular en términos de... la escuela tiene que poder incluir lo que el sujeto trae desde fuera, dándole valor porque lo trae desde fuera y abrirle al mundo a todo lo posible para que pueda elegir desde el todo, no desde lo restringido. Entonces no es ni trabajar con lo que él trae, porque para eso se queda en su casa, ni imponer una cultura supuestamente con un valor que otro determinó que es culta. Es decir, todo es cultura y en la medida en que yo conozca más, tengo mejores posibilidades de elegir. Esa me parece que es la función central de la escuela. Ahí mismo, junto con la lectura, meto la reflexión sobre el lenguaje. O mejor dicho, quiero meter en ese paquete de el dar poder a reflexionar sobre el lenguaje en todas sus dimensiones. ¿Qué me falta? Nombrar autores. Sí, nombrar algunos. Bueno, nombrar autores es difícil porque uno siempre se olvida de alguien, porque hay distintas líneas que alguno comparte y otras no comparte, pero que conocemos, porque hay muchas líneas donde se comparten muchas cosas parcialmente y otras no tanto, entonces es bastante complicado hablar de autores. Bueno, es obvio que no es tan obvio. En realidad yo creo que hay un movimiento latinoamericano en prácticas del lenguaje. Y cuando digo movimiento, lo escribí en alguno que otro artículo esto, cuando digo movimiento digo, no es solamente una línea teórica sustentada por ciertos investigadores, a la cabeza podríamos poner a Delia Lerner, a Ana Kaufman, a Emilian Ferreiro, a Thelma Weiss, a Sofía Vernon, a Celia Zamudio. Estoy tratando de pasar por los países y acordarme de distintos referentes. Ana Teberovsky, con la que hay algunas diferencias, por ejemplo. A Miriam Nemirovsky, que son argentinas, viven en España, pero que forman parte de este movimiento latinoamericano, es decir, en el cual hay teóricos, sino que digo que es un movimiento porque hay muchos docentes, no solo a título individual, sino a título de grupos de docentes, algunos con nombres y apellidos de instituciones, que participan de este movimiento, es decir, aportan lo propio a la construcción de este movimiento, y afortunadamente en los últimos 20 años y más fuerte en los últimos 10 años, hay políticos, en el sentido de personas que pueden tomar decisiones de política educativa, como gestar un diseño curricular o conducir un equipo de capacitación, que participan de estas mismas líneas teóricas. Este movimiento no tiene nombre, se conoce como constructivistas. A mí me parece que constructivistas es un poco restrictivo porque eso, entendido desde el punto de vista epistemológico, sería correcto, pero normalmente se lo entiende desde el punto de vista del sujeto de aprendizaje y no tiene en cuenta la concepción de este grupo sobre el objeto de enseñanza. Y justamente nosotros entendemos el objeto de enseñanza como las prácticas del lenguaje. Entonces se combinan estas dos cuestiones, las prácticas del lenguaje como objeto, y entendemos que el sujeto es un constructor de esas prácticas, o más precisamente un reconstructor de esas prácticas. No las vuelve a inventar cada vez, pero sí que las reconstruye, es decir, que se aproxima a esas prácticas desde un punto de vista activo. Cuando se dice en epistemología genética que es un reconstructor, lo que estamos diciendo es que no está vacío ni se le imponen objetos, sino que en interacción con el objeto, a través de las situaciones que propicia el adulto y en las cuales interviene, ese sujeto construye hipótesis. Esas hipótesis en algunos campos están muy bien estudiadas
y en otros sabemos que las tienen, las ponen sobre la mesa cuando están en el aula, pero no están descriptas desde el punto de vista de la investigación. Ahora, esto no es lo único que se está jugando en el campo. Hay un muy fuerte movimiento con la literatura infantil. Muchos de los que trabajamos en prácticas del lenguaje, en educación primaria, que es mi caso, hay otros colegas que trabajan en inicial y otros colegas que trabajan en media, pero ahí ya no tiene tanta importancia la literatura infantil, obviamente. Bueno, en los últimos años nos hemos puesto a estudiar con mucho goce literatura infantil, porque la literatura infantil cambió desde fines de los 60 hasta ahora muchísimo. Es decir, esa literatura para niños se diversificó de una manera impresionante y se amplió, es decir, la producción es enorme, de una gran diversidad, pero justamente dentro de esa diversidad algunas líneas son de una calidad muy buena y se han empezado a cruzar, es decir, ya no es esa literatura moralista para enseñarle a los niños a no pegar al compañero, para enseñarle a portarse bien en el aula o en la casa y demás, es otra cosa, es realmente literatura con mayúscula, es decir, ya nadie duda que la literatura infantil es literatura a secas. La producción es de una calidad extraordinaria, inclusive con producción de nuevos géneros como es el libro álbum, que está reconocido por todos los especialistas en literatura que es un género nuevo, generado desde la literatura infantil, y después ahora hay libro álbum para adultos también. Bueno, ese es todo un campo que viene desde otro lado y que se incorpora a la escuela. En algunos puntos ese campo se está empezando a cruzar con la didáctica y ese es un proceso muy interesante. Es decir, cómo se hace para producir textos de una enorme calidad literaria que además tengan ciertas características desde el punto de vista de la edición, del lenguaje y demás, que permiten ciertos trabajos de lectura aún con niños muy pequeños, que facilitan, porque en realidad la lectura mediada por el adulto o con niños muy pequeños se puede hacer con cualquier cosa, pero también hay literatura que sin perder las características de ser literatura está pensada para un lector que está aprendiendo, está haciendo sus primeros pasos. Eso es un cruce súper interesante. También hay un cruce muy interesante en los textos de divulgación científica, especialmente en naturales. Ahí el campo está más diversificado, menos desarrollado, pero hay muchísimo material de divulgación científica, insisto, especialmente en naturales, hay menos desarrollo en sociales, lamentablemente. Hay muchos textos ahora disponibles para la lectura que también están posibilitados por los cambios de editoriales, es decir, las editoriales tienen en este momento unas máquinas, es decir, unas posibilidades tecnológicas que no existían hace 20 años y entonces pueden producir unas imágenes y unas páginas con cierta diagramación que eran imposibles, eran impensables cuando yo era niña o inclusive hace 20 años. Por ejemplo, el detalle con el que se puede producir la imagen de un insecto para poder analizar qué tiene y qué no tiene, cuántas antenas, si tiene pelos o no tiene pelos, que no son visibles ni siquiera en ese insecto mirándolo de cerca, pero sí son visibles con esas imágenes que ahora las editoriales pueden producir para niños. Eso es un movimiento interesantísimo que también está atravesando la escuela y que nos permite construir otras cosas. Ni que hablar de un campo que tiene muchísimo desarrollo, pero que no está cruzado por los didactas todavía, que es los materiales que se producen para las NETs.